Yo vi la película de El Perfume. Voy a analizarla. Pues primero que nada, el autor fue Patrick Suskind. Su biografía data de... Nació en 1968. En la década trabajó como guionista de tiempo de periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Su hermano mayor fue Martin Scud. Su primera obra fue un monólogo teatral titulado El Contrabajo, estrenado en Múnich en 1981. En la temporada de 1984-85 ofreció 500 representaciones, convirtiéndose así en la pieza de teatro de idioma alemán con mayor duración en cartel, y es hoy en día continuamente respuesta en teatros alemanes e internacionales. Pero su éxito llegó con su novela El Perfume, lo cual lo llevó al éxito y fue traducida a 46 lenguas, entre ellas el latín, rápidamente convertida en un superventas con aproximadamente 15 millones de ejemplares vendidos, y convertida en éxito cinematográfico del año 2006 por el director Tom Tykwer. Después de que tras 15 años de arduas negociaciones, Constantin Film asumiera los derechos y costes un desarrollo aproximadamente unos 10 millones de euros, creado La Paloma de 1988, La historia del señor Sommer de 1991 y Un combate y otros relatos de 1996. Suskind rara vez concede entrevistas, no aparece en público y ha rechazado varios reconocimientos como los premios de literatura. Tampoco acudió al estreno internacional de la versión cinematográfica del Perfume en Múnich. Existen muy pocas fotografías suyas, aunque la película para televisión Monaco France hace un pequeño cameo en el 9º episodio. Debido a que rara vez concede entrevistas, no se sabe mucho de su vida personal. Ambientada en Francia en el siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa, la historia empieza con la sentencia a muerte de Jean Baptiste, un asesino en serie al que llevan de su calabozo al balcón del Palacio de Justicia, donde es abuchado por el pueblo. Entre la lectura de la sentencia y la ejecución se cuenta una historia de su vida en forma de raconto. Empezando cuando lo abandonaron justo después de nacer, Jean Baptiste nace el 17 de julio de 1738 en el mercado donde su madre vende pescado. Cuando da a luz, la mujer lo abandona sobre unos restos de pescado sin preocuparse por él, ya que piensa que ha nacido muerto al igual que sus otros hijos. Pero el bebé empieza a llorar delante de un cliente. La madre es acusada de querer asesinar a su bebé y es ejecutada en la horca. Jean Baptiste es trasladado al orfanato de la anciana Madame Gaillard, donde crece y se convierte en un niño solitario con un sentido sobrehumano del olfato. Cuando cumple 13 años, Madame Gaillard lo vende al curtidor Grimal para que trabaje para él como aprendiz. Inmediatamente después de la venta, la anciana es asaltada y asesinada por 2 ladrones. Baptiste crece hasta llegar a la madurez como aprendiz de curtidor. Un día, Grimal le encarga su primera entrega en París. En la ciudad, el joven descubre un mundo de olores nuevos, entre los que destaca el de una bella joven pelirroja que vende ciruelas y la que sobresalta con su comportamiento. Para prevenir que grite, cubre la boca de la chica y sin intención la asfixia. Después de darse cuenta de que ella está muerta, desnuda su cadáver y la huele hasta que la fragancia desaparece. La esencia de la joven ha desaparecido. Más tarde, Grimal lo golpea salvajemente por haber tardado en volver. Posteriormente, Baptiste es enviado a hacer otra entrega en la perfumería de Giuseppe Baldini, un perfumista italiano exitoso en el pasado y fracasado en el presente. Baptiste sorprende a Baldini con su gran habilidad para crear fragancias y revitaliza la carrera del perfumista con nuevas fórmulas, a condición de que Baldini le enseñe su arte. Poco después, Baldini va a ver a Grimal para comprar a Baptiste esa misma noche. Grimal se emborracha y muere al caer en el río Sena. Baldini explica que todos los perfumes son armonías de 12 fragancias individuales, a los que les añadiría una 13ª fragancia desconocida, historia referida en una leyenda. Cuando Baptiste descubre el método de destilación de Baldini, no captura la fragancia de todos los objetos, tales como cadenas de hierro y animales muertos,
se desilusiona ante lo que el italiano le habla de un método diferente en la ciudad de Grasse, en el sur de Francia. Después de recibir una carta de presentación escrita por Baldini y dejar a 100 recetas de perfume, Batiste se marcha. Inmediatamente después, la vieja casa de Baldini se derrumba, él y su esposa mueren aplastados. En su camino a Grasse, Batiste descubre que no tiene olor propio y por lo tanto no tiene identidad, así que decide probar su valía creando el perfume perfecto. Ya cerca de la ciudad, Batiste capta la fragancia de la hermosísima joven Laura Rich, hija del rico Anton Rich, y decide que ella sería su 13ª fragancia, el elemento esencial de su perfume perfecto. Batiste encuentra un trabajo en Grasse bajo las órdenes de Madame Arnulf y su amante Dominique Drut, ayudando con perfumes y aprendiendo el método de la maceración. Para poner a prueba el método, Batiste asesina a una recolectora de lavandas e intenta extraer su fragancia usando el método de maceración caliente, pero falla. Posteriormente intenta el método de maceración fría con una prostituta, envolviéndola en tela y empapándola en grasa animal, y logra preservar con éxito la fragancia de la mujer. A partir de ese momento, Batiste se embarca en una rutina asesina, matando muchachas vírgenes de toda condición social para capturar su fragancia. Después de preservar las 12 primeras fragancias, Batiste planea su ataque a Laura. Entre el pánico general se anuncia que un hombre ha sido detenido por los asesinatos, pero Anton Rich se muestra escéptico, pues el detenido afirma haber violado a las víctimas, pero salvo la prostituta murieron vírgenes. Y además de había confesado bajo tortura. Anton Rich escapa de Grunil yéndose de la ciudad con su hija Laura. Sin embargo, Batiste logra seguirlos hasta una posada, rastreando el olor de la joven. A la mañana siguiente, Laura aparece muerta en su cama. Los soldados capturan a Batiste poco después de que termina su perfume. El día de ejecución, Batiste aplica una gota de perfume sobre sí mismo y sobre un pañuelo que arroja a la multitud. Todos se enmudecen ante la belleza de la fragancia del perfume y declaran a Grunil inocente antes de caer una orgía masiva. Rich, también abrumado por la fragancia, perdona a Batiste el haber asesinado a su hija Laura y lo abraza como a un hijo. Al día siguiente el pueblo despierta y tras ver que atentaron con su propia moral, deciden olvidar lo sucedido y culpan a Drew de los crímenes, ya que en su patio se había encontrado enterrados la ropa y los cabellos de las víctimas. Batiste se marcha de Grasse ileso y con suficiente perfume para dominar el mundo, pero descubre que eso no le permitía amar o ser amado. Desencadenado por su infructuosa búsqueda y cansado de su vida, Batiste regresa a París el 26 de junio de 1766 con 28 años de edad. Al llegar al mercado donde nació, Batiste deja caer todo el frasco de perfume sobre su cabeza. Embriagados por la fragancia y creyendo que Batiste es un ángel, una multitud de pordioseros y prostitutas lo devoran. Al día siguiente todo lo que queda de él es su ropa, el frasco vacío, la creación de su vida y el motivo de atrocidades que cometió. Como personajes tenemos a John Batiste, a Antonio Rich, su hija Laura como protagonistas. El narrador es John Batiste, que narra su historia desde su punto de vista. Tiempo alrededor de 2 horas con 13 minutos dura la película. El espacio se desarrolla en el sur de Francia en el siglo XVIII. El estilo es como antiguo, así como si fuera renacentista. El género es drama, suspenso, subgénero es suspenso psicológico y de fantasía. Las funciones de la lengua, yo creo que tiene que ver la emotiva, apelativa, con un poco de poética. Y para cerrar, los elementos como conclusión, los elementos de la comunicación sería emisor, un mensaje que quiere dar, y el receptor que lo recibe. Una situación comunicativa, sobre todo que tiene que ver con el cine de arte. Creo que serían los elementos de la comunicación.